Buenas noches. A partir de este domingo y sobre todo a partir de las 8 de la noche inicia una nueva etapa en la televisión dominicana. Inicia el espacio Política Actual con Vianney Marcelino, donde estaremos compartiendo con ustedes informaciones. También ustedes escucharán nuestros análisis y comentarios de los temas de actualidad y por aquí van a pasar verdaderas figuras de la comunicación, del empresariado, de la política dominicana y de otros sectores que inciden en la vida nacional. A partir de ahora, ustedes serán parte de esta nueva historia en lo que es la televisión dominicana a esta hora los domingos. Agradecemos a toda la administración, la dirección de este canal, La Voz Pública, por que gracias a ellos nosotros ya somos parte de esta familia. Nuestro primer invitado de este espacio Política Actual es el comunicador Graimer Méndez, con quien vamos a conversar sobre muchos temas interesantes. Pero primero vamos a un corte de publicidad y cuando retornemos ya estaremos hablando con nuestro invitado especial, Graimer Méndez. ¿Quieres invertir en República Dominicana? En Proindustria estamos listos para escucharte, orientarte y asesorarte. Aquí trabajamos arduamente en la modernización, descentralización y digitalización de áreas clave para seguir impulsando el crecimiento de la industria manufacturera nacional. Hemos capacitado a nuestro personal y modernizado nuestras herramientas de trabajo para hacer más eficientes nuestros servicios y continuar posicionando a la industria manufacturera del país como el rostro del futuro. Más oportunidades de empleo. Proindustria avanza hacia la consolidación y el desarrollo del sector manufacturero de la República Dominicana. En este primer programa, Política Actual con Vianney Marcelino, la verdad que es un honor tener aquí a un amigo y hermano, a quien admiro por el buen trabajo que hace como comunicador, y él ya desde hoy es parte de la historia de este espacio, Graimer Méndez. Gracias, Vianney, gracias por la invitación a esta nueva empresa que inicia. Y cada gente que inicia un nuevo proyecto, lo que hay que desearle éxito, suerte y acompañarlo en todo lo que uno pueda. Y por supuesto a este nuevo grupo comunicacional como es La Voz Pública. Así que felicidades a ambos. Gracias, Graimer. Sí. La verdad que para mí es un honor tenerte aquí. Y vamos de inmediato a hablar contigo, Graimer, porque tú eres un comunicador, pero también eres político. En esos años de niño en Neiva, tu pueblo natal, tú tuviste algunas inclinaciones, te gustaba la comunicación, como niño te gustaba la política, tú soñabas con ser legislador, con ser alcalde, con ser presidente de la República. ¿Desde cuándo te nace esta inclinación tanto por la comunicación como la política? Bueno, como tú sabes bien, ahí lo dices, yo vengo de la provincia de Bauruco, en el municipio de Neiva. Soy de una familia trabajadora, emprendedora, de gente política, como mi abuelo, que fue político desde la era de Trujillo, y luego en no recuerdo si llegó a estar incluso en el primer gobierno de Balaguer, pero sí formó parte de la política y otras familias también. Ahora, en Neiva yo prácticamente nací, pero no desarrollé grandes tiempos en Neiva, sino que ya vivíamos aquí en la capital, y en la capital sí nos sale el gusanillo del activismo social, porque desde la escuela formamos parte de los grupos sociales y culturales, y luego entré entonces a la pastoral juvenil de la mano del padre Luis Rosario. Que en paz descanse.
nos formó, nos sembró una semilla de la colaboración, de la asociatividad, y entonces formamos parte de un grupo llamado Juventud Valiente. Y dentro de Juventud Valiente entonces fundamos otro grupo llamado Esperanza Viva. Y ahí hacíamos entonces lo que era teatro de denuncia social. ¿Tú recuerdas el famoso Muro de la Vergüenza del Faro Colón? Claro. Bueno, ya yo en ese tiempo estaba en los grupos juveniles de la Iglesia San Juan Evangelista y hacíamos denuncias de las situaciones que se vivían en esos sectores marginales. Teatro y actuación al mismo tiempo. Y de ahí del movimiento juvenil, de la pastoral juvenil, haciendo los campamentos y haciendo los cursos para sacar jóvenes que tuvieran que estar vinculándose a bandas juveniles, a bandas... esas pandillas. Pandillas, y también el tema del consumo de drogas que iniciaba al principio de los 90. Y luego terminamos esa etapa y entramos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y como siempre me persigue el gusanito de lo social, entramos entonces en el movimiento estudiantil universitario y fundamos un grupo estudiantil en la UAS. ¿Cómo se llamaba el grupo? Grupo Estudiantil Independiente porque fue el primer grupo que se formó en la UAS sin partidos políticos. Sin claro. partido, porque el FEFLA formaba parte del PST. Sin esa filtración política. La Vanguardia Estudiantil, que era el partido, un frente de masa juvenil dirigido por el PLD, y lo dirigían esos grupos, ese grupo de como Ramón Valerio, Domingo Contreras, Manuel Crespo, Claudio Marmolejos, la misma dirigente Karen Ricardo, bueno, esa generación y del FEFLAS y otros grupos del PRD y demás. Y entonces Roberto Santana en ese tiempo tenía un frente profesoral y un frente de empleados. Le faltaba el frente juvenil estudiantil. Y ahí que nosotros entramos y formamos parte del movimiento estudiantil dominicano. Y entonces fuimos electos a la Federación de Estudiantes Dominicanos. Luego fuimos miembros del Consejo Universitario. Y ahí en que entonces comienza a surgir el tema de la política en nuestro sentimiento, en nuestra forma de ver la sociedad. Tú tuviste la oportunidad, Graimer, en un gobierno de Leonel Fernández, el gobierno 2004-2008. Fuiste subsecretario de la Juventud. No, en el 2004-2008 fui director de comunicaciones de la Oficina de los Fondos Europeos. De la UNFED. Sí. Entonces, ¿cuándo eres subsecretario de la Juventud? Bueno, terminado 2004-2008, en el 2008 entonces... 2008-2012. Me emiten el decreto designándome subsecretario de Estado de la Juventud, que luego pasó a ser viceministro. Y dentro de esa gestión, entonces me encarga, soy el director nacional para el tema de emprendedurismo. Y dentro del tema de emprendedurismo, entonces soy el creador de la Cátedra Emprendedurismo y Nuevas Ideas para el Desarrollo. Publicamos un libro sobre innovación empresarial y sometimos en la mesa de debate, siendo la profesora Ligia Amada, ministra de Educación Superior, convocamos al Ministerio de Educación Superior y convocamos a los rectores de todas las universidades y le propusimos una mesa de debate para que en la currícula académica de mercadeo y de administración y otras carreras liberales se pusiera el emprendedurismo como modelo de gestionar, de que los estudiantes no solo se formaran para tener un empleo, sino para emprender procesos de negocios, comercio, industria y demás. Y ahí es que entra, yo puedo darme el lujo, Vianey, que yo fui el proponente como viceministro de que en la currícula académica del sistema educativo de educación superior esté el emprendedurismo o emprendimiento en la currícula. Porque yo vengo de egresar de mercadeo, yo soy mercadólogo en el grado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, graduado como mercadólogo, y yo veía que la sociedad y el mismo profesorado, la misma sociedad exigía que uno debería estudiar la carrera no para buscar un empleo, sino para emprender. Y yo decía entonces, yo reflexionaba, sin saber que iba a ser viceministro de esa área y que podía ayudar. Pero ¿cómo le piden a los estudiantes de nuestro país, a los graduados, que emprendan si el propio sistema no le da las herramientas? Y entonces ahí es que propongo, y nosotros somos lo que logramos, que en la currícula esté el emprendedurismo dentro de las universidades y otros institutos superiores. Y creamos la cátedra universitaria Emprendedurismo y Nuevas Ideas para el Desarrollo. Publicamos un libro y traímos el autor respetado desde Colombia, el doctor Valera, y iniciamos entonces una disertación y donamos el libro a todas las universidades. De ahí viene tu activismo político y tu pasión por la política, porque luego Graimer Méndez, ya un reconocido comunicador del país,
quiere buscar una diputación por la fuerza del pueblo, ¿no es así? Sí. O en el PLD, o en el PLD tú tuviste alguna... No, la gané en el PLD. ¿Tú la ganaste en el PLD? La gané en el PLD, me fui a la contienda interna compitiendo con personas que tenían en su cartera bóvedas de dinero. ¿Y le ganaste? Pero fui de los más votados. De los más votados. ¿Y Junto con Sandra Abinader y junto con Jacqueline Ortiz, ¿Y qué pasó, que entonces? disponían de montañas de dinero, sin decir lo demás para no seguir mencionando nombres. Una montaña de dinero incapaz de ser No, brincada por un chivo de aso, como pero dicen. lo que te quiero decir es que siempre hemos estado compitiendo en condiciones difíciles. Ahora, ¿qué pasa entonces? Entonces, ganamos la interna. La interna. ¿Y qué pasa entonces que tú no te presentas como diputado? De los más votados en la interna, Sí. más de 6,000 y pico en la interna. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que viene el azar, las circunstancias impredecibles. Entonces, viene el tema de la interna para elegir al candidato presidencial y ahí es que se produce el cisma, la crisis, la división, porque el presidente Leonel Fernández, con razón, alegó que se le había hecho fraude con el famoso algoritmo, porque habían centros de votación después de las 12 de la noche apareciendo que estaban votando. Y ahí que viene la división con la elección de Gonzalo Castillo a la presidencia. Leonel Fernández abandona el PLD y funda la Fuerza del Pueblo. Pero ya yo tenía la candidatura ganada y la ley, violándome mis derechos, Ajá. me impedía que yo pudiera ser candidato en otra organización porque ya yo había sido electo dentro del PLD. Y ya vienen las historias que sabemos. Entonces tú decidiste irte con Leonel Fernández a la Fuerza del Pueblo en aquel momento. Porque si no tuviese sido candidato, buscando una candidatura a diputado por el PLD. No, tuve que permanecer dentro del PLD. ¿Y qué pasó con tu candidatura? Precisamente se dieron otras circunstancias allá adentro. Te la quitaron. Omar Fernández sale como candidato. No te la quitaron, te la robaron. Omar Fernández sale como candidato al poco tiempo y todas las fuerzas de apoyo que estaban amparándome políticamente dentro del leonelismo. Se devolvieron en para apoyar a Omar. En una lógica entendible de Claro, política, claro. porque si el hijo del presidente, Omar Fernández, está participando, lo más lógico es que una gran parte vaya a apoyar a Omar Fernández. Y entonces se dividió el voto leonelista. Mira qué interesante. Sí. Graimer, ¿y cuándo tú te das cuenta que tienes dotes para comunicador? Porque lo has hecho muy bien, te has ganado un nombre en la sociedad dominicana, estás en los principales medios, estás en el Show del Mediodía, estás en el Sol de la Tarde, tienes tu propio espacio casi personal, un programa muy bueno, semanal, donde te metes ya en lo más íntimo de cada entrevistado y has estado en otros proyectos. Sí. ¿De dónde te nace esa pasión por la comunicación? Porque cuando estaba terminando la carrera de mercadeo, quise buscarle sentido profesional a la carrera, que no fuera simplemente el tema comercial de la carrera, porque aquí anteriormente se formaban a los mercadólogos para ser comerciantes y yo quería identificar otro ángulo de la profesión y era el tema de la comunicación política y estratégica. Entonces, antes de ya yo estar terminando la carrera, ya yo comencé a formarme en la comunicación política y estratégica en diferentes cursos de formación. Y luego avancé un poco más cuando estudié parte de eso en España y también estudié en la escuela de Washington y también en la escuela local. Y de ahí surgió. Entonces pusimos mi primer programa de televisión, se llamó Termómetro. Buen nombre, ¿eh? Sí. ¿Y ese termómetro qué medía? La temperatura política. Entonces yo fui invitado por un primo mío que tenía ese proyecto en carpeta y me dijo, vamos a hacer este programa. Y lo hicimos por un tiempo hasta que salimos y luego seguimos en otros trabajos de comunicación. Yo participé, por ejemplo, con la muerte de Freddy Veras Goico, Giancarlo Veras y Pamela Suet me habían invitado porque me habían visto con su papá, con José Guillermo Suet, sí, en la paradita de las 12. Eury Cabral fue también uno de mis descubridores, me invitó a participar de Teleanálisis, donde estaba Eury Cabral, José Guillermo Suet, Yuri Rodríguez, padre, claro que sí. Yuri Rodríguez padre, y Rosendo Tavares, de la Z, y ahí maduramos un poco. Luego pasamos a trabajar con José Guillermo Suet y otros profesionales, como Heder Cordero, la pastora Luis y Cosme, y de ahí paso entonces al Show del Mediodía. Después de haber pasado por Sigue la Noche, a la muerte de Freddy, yo formo parte de la nueva etapa de Color Visión con
Freddy Punto, Con Pamela. con Pamela y Giancarlo, y estaba el gordo Germán y otros más, y yo hacía un segmento semanal de análisis político en ese programa, Semanal. en Color Visión. Eh, Y Casi Personal ya tiene 10 años ahora en diciembre. Créeme, vamos a hablar También pasé por Énfasis con Iván Ruiz. un También. tiempo. Sí. Entonces, tú tuviste, antes de ir al show de mediodía, primero estuviste en énfasis con Iván. No, porque cuando yo entré al show del mediodía, Énfasis no existía. Ah, énfasis viene después. Después, sí. Grimer, 11 años ya. en el vamos show a del hablar de mediodía. la política nacional porque está muy interesante. Aquí siempre estamos en pelota y en política, las dos P. Primero, ¿cómo tú ves la situación interna del Partido Revolucionario Moderno? Ya conocemos los presidenciables. Uno entiende que no se va a agregar uno más. El presidente Abinader le habló las orejas porque esa gente como que estaban en una campaña de tiempo. Posibilidades de los presidenciables y si dentro de las posibilidades también, por vez primera, habría una posibilidad extra de que una mujer sea la primera presidenta de la República. Vamos a ver en el PRM. ¿Qué te parece? Bueno, hay lo que se llama en proceso de producción de ingeniería, falla de origen. Es decir, si en la correa de producción, cuando pasa esa taza que tenemos aquí, o esta tuerca que está aquí, si hay un fallo en la correa en la correa de producción, todo lo que salga de ahí va a tener ese fallito. Por eso es que, por ejemplo, en el sistema de vehículos, antes decía, el carro tal falla de la cremallera en tal tiempo, o falla de tal cosa en tal tiempo. Eso se llama falla de origen. Ese vehículo, porque tiene ese fallo en la cadena de producción de la industria, en el momento indicado va a dar el problema. Eso se llama falla de origen. Entonces el PRM tiene una falla de origen. Falla de origen que se llama PRD. No, pero ya eso es otro. No, pero el PRM es otro partido. El PRD existe todavía. No, tiene la falla de origen del PRD por lo mismo que se fue Juan Bosch. Juan Bosch se fue por la misma situación, abandonó el PRD de aquel tiempo porque decía que tenía el problema del grupismo y de la tendencia. Por eso se partió el PRD en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, cuando se dividen Peña, Jacobo y Jorge Blanco se dividen y permiten que llegue Balaguer porque prefirieron patear a su compañero Jacobo en el famoso fraude de los votos observados por lo que se llama falla de origen del PRDismo, que es la tendencia interna y la automutilación para que tú no pases porque no representa mi tendencia. El PRM pudiera acusar esa misma falla de origen y es la tendencia. Al momento del día de hoy hay dos tendencias marcadas, la del presidente Abinader y la del presidente Hipólito Mejía. Que pueda estarse germinando otra por ahí como la tendencia de Guido, puede ser. La tendencia de Guido. Sí, porque Guido ni representa a Abinader ni representa a Hipólito. Guido se representa a él mismo. Guido representa otra variante de expresión política al interno del PRM, porque representarse a sí mismo daría la sensación de que él es un individuo que camina solo. No, pero sí no se adapta ni a este, sino que puede producir una tercera vía dentro del PRM. Por lo tanto, se avecinan momentos tumultuosos. Grimer, ¿qué posibilidad tienen los dominicanos de tener por vez primera una presidenta de la República? En el caso de Carolina o de Raquel también, de Raquel Peña. Ojalá algún día lo tuviéramos, pero la correlación de fuerza ahora, no indica que todavía una mujer no será presidenta en el 28. La correlación de fuerza que hay ahora. Porque cuando tú mides dentro del PRM, Carolina te marca como la segunda tendencia, pero muy por debajo todavía de David Collado. Entonces, si la corriente de agrupamiento dentro del PRM decide apandillarse contra David Collado, porque si mantienen la tesis de que no es químicamente puro PRMista, entonces pudiera producirse una fragmentación. Pero todavía no veo las condiciones para el 28 para una mujer presidente. No porque no tengan las condiciones, porque cuando tú evalúas a Carolina, es una extraordinaria Tiene condiciones cuando de sobra. miras, nunca he saludado personalmente a la vicepresidenta, pero les reconozco que tiene unas condiciones gerenciales precisas, importantes. Ha manejado muchos gabinetes. Exactamente. El presidente le tiene mucha confianza. Entonces yo creo que el tema va a estar
¿cuántos se reúnen alrededor de David Collado y cuántos se reúnen fuera de David Collado? Esa va a ser la tendencia. Graimer, vamos a una pausa breve. Cuando retornemos, tienes que hablarnos de cómo ves la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a un corte. ¿Quieres invertir en República Dominicana? En Proindustria estamos listos para escucharte, orientarte y asesorarte. Aquí trabajamos arduamente en la modernización, descentralización y digitalización de áreas clave para seguir impulsando el crecimiento de la industria manufacturera nacional. Hemos capacitado a nuestro personal y modernizado nuestras herramientas de trabajo para hacer más eficientes nuestros servicios y continuar posicionando a la industria manufacturera del país como el rostro del futuro. Más oportunidades de empleo. Proindustria avanza hacia la consolidación y el desarrollo del sector manufacturero de la República Dominicana. Continuamos conversando con Graimer Méndez en este espacio Política Actual con Vianney Marcinelo. Graimer, vámonos entonces a la Fuerza del Pueblo. ¿Puedo decir que es tu partido, la Fuerza del Pueblo? Yo grandes amigos tengo ahí, incluyendo al presidente Fernández, a Omar y a todo ese equipo político. Tú tienes grandes amigos en el PRM y en el PLD También, pero en estos tiempos yo estoy más concentrado en el ejercicio de la profesión de la comunicación. En eso que estoy más concentrado. Yo no te voy a dar mucha vuelta. ¿Qué te parece esta situación de Omar Fernández y Leonel Fernández? Hay un concepto literario que se llama oxímoron. ¿Qué es eso? Cuando, ¿Con qué se come eso? Cuando dos conceptos parece que se contraponen, pero hace sentido. Y ellos tienen un buen problema. ¿Un buen problema? Sí, los problemas son malos, ¿verdad? Claro, este problema es bueno. Es bueno. Entonces, eso se llama en literatura un oxímoron. Porque Leonel Fernández, en su ejercicio profesional de la política, inclusive creo que se lo comenté en una ocasión, cuando llegó a la política tenía la cara fresca como una lechuga. Joven, de personalidad, Sí, llegó a la presidencia con 41 años, Jaime David tenía 39. 39, ya los años. Hay una generación completa que no lo vio ni cerca de la juventud. Entonces Leonel Fernández estaba teniendo una situación de un tope de crecimiento porque no lograba conquistar y llegarle de manera positiva, de manera amplia a los diferentes sectores juveniles. Con la presencia de Omar Fernández como diputado y luego como senador y ese carisma desbordante que tiene Omar Fernández, le está resolviendo un problema al presidente Fernández y es que le ha resuelto el tema del voto joven. Ahora, ¿cuál es el buen problema que tienen? Bueno, que hay que definir en el 28 internamente que el presidente Fernández debe ser el candidato en el 28. Aunque Omar Fernández marque de manera alta. O sea, Graimer, que con Omar es ganar y ganar. La Fuerza del Pueblo ganaría con un candidato joven en caso de que sea Omar el candidato. No va a ser el candidato. Pero, mira, interesante de tu parte. No. Tú aseguras que no va a ser Omar. Pero, No. entonces, si es Leonel Fernández, como tú dices, Omar entonces le impregna juventud, le impregna sangre nueva. Y nuevos sectores también de la sociedad. A Leonel no le gustaría ese término sangre nueva. Eso, Sí, claro, eso le recuerda a cuando le impusieron a Gonzalo. Pero bueno, entonces tú dices que Leonel será el candidato. El candidato. Es el candidato natural. Sí. Es natural. Porque es el líder, es el armador, es el que ha sido presidente 3 veces. Hay una situación bastante complicada y compleja en la economía local, en los movimientos de cambios internacionales. Se necesita un cerebro sosegado, tranquilo y comprometido con lo que es restaurar lo que quede mal hecho de este gobierno. Mira, Graimer. Entonces Omar Fernández podrá tener los números muy altos,
Pero aún así, la conciencia y el criterio y la inteligencia política dice que debe ser Leonel Fernández el candidato. Aunque Omar llegase a marcar inclusive por encima. Por encima de su papá. Sí. Graimer, ningún partido gana solo. Ningún partido. No. La Fuerza del Pueblo necesitaría al PLD para ganar. Todas las fuerzas políticas, porque de hecho son el mismo grupo. Por eso se perdieron las elecciones. Entonces son hermanos separados. Son hermanos peleados. Sí. Son hermanos peleados que, y de las otras fuerzas grupales que un gurú, un sabio de la política como José Fran, tiene aglutinado alrededor de ganaremos un grupo de partidos que sean afines al presidente Fernández, dentro de la posibilidad de que él pueda marcar la tendencia para las elecciones del 28. Y el resto que está dentro del PLDismo tendría una naturalidad de votar por Leonel. Aunque Danilo se imponga, aunque Danilo se oponga. Aunque Danilo se le pare en la puerta, en medio de la puerta, Danilo, le van a decir, quítese de ahí que vamos a votar por Leonel. Aunque Danilo se oponga. Y una de las cosas que se está viendo dentro del PLD, y es lo que le tiene preocupado a Charlie Mariotti, tiene preocupado a Francisco Javier, no sé qué tanto a Domínguez Brito. Y a Abel Martínez no lo tiene preocupado. A Abel Martínez también. De que Danilo quiera imponer de nuevo a Gonzalo. A Gonzalo. Ese es el de él. Porque Gonzalo, a todas luces, se nota que es el que él le tiene confianza para poder maniobrar una no alianza con Leonel. Ya Danilo impuso a Johnny Pujols como secretario general del PLD. No, ese se lo ganó. Sí, pero hubo... Se lo ganó. Danilo lo empujó. Danilo bueno, lo empujó. Sí. Bueno, sí. Y él prendió. Bueno, no. Si tú él empujó el carro y él prendió. Si tú tienes el favor del presidente de la organización política, que al interno Danilo es el líder, y tú aspires a esa posición y Danilo no se opone, con que no se oponga era suficiente. Mira, Graimer. Pero esa posición, no es posible, Graimer. Yo conozco a Johnny Pujol desde que era un niño. Graimer. Conozco su talento. No es posible, sí, es muy talentoso Johnny, no es posible que Danilo, presidente del PLD, Johnny Pujols, que es de él, secretario general, no es verdad que el candidato presidencial del PLD no va a ser una persona de Danilo. Danilo perdió la razón, se ha vuelto un obcecado, una obcecación por impedir que Leonel Fernández sea presidente en el 28. Entonces, espérate, esa obcecación... Pero tú has cambiado el panorama, porque si Danilo va a impedir que Leonel sea presidente en el 28... Esa es su obsesión, su obcecación, pero no lo va a lograr. Él no va a poder contener la necesidad que tiene ese PLDismo de volver al poder. Mira, Graimer, ya casi nos vamos. La verdad que el tiempo en televisión es corto y sobre todo cuando uno conversa con buenos amigos. ¿No te animas ahora para el 2028 presentar ir a un puesto electivo, volver a presentar una candidatura a diputado? No creo, no creo. Creo que mi deber profesional es fortalecer mi área de profesión de la comunicación y las actividades de carácter. Yo soy un trabajador social. Yo soy un activista social y por eso fuimos coautores de la ley de autismo y defendemos causas sociales y seguiremos empujando proyectos de carácter reivindicativo desde el Congreso sin estar en el Congreso, porque ya lo hemos hecho otras veces. Hermano, gracias. Gracias a ti. La verdad que... Felicidades por este arranque. Gracias, hermano. La verdad que ha sido un honor contar contigo aquí en este primer programa de Política Actual, conmigo, con Vianney Marcelino. Y te deseo muchos éxitos en tu hermosa carrera, una carrera bonita y limpia como comunicador. Aquí nadie nunca ha escuchado a Graimer Méndez decir una mala palabra, y el día que Graimer la diga, lo van a aplaudir porque por algo lo dijo. La verdad es que te agradezco que hayas estado con nosotros y más adelante usted puede tener la seguridad que volverá a ser invitado. Por aquí estaremos. Deseándote mucho éxito en esta nueva etapa. Muchas gracias. Te lo mereces, ser un gran trabajador. Gracias. A ustedes, gracias por su atención. Política Actual retorna el próximo domingo a partir de las 8 de la noche por este canal La Voz Pública.